bienvenidos, buenas noches a esta masterclass de finiquitos y liquidaciones. Vamos a platicar el día de hoy sobre un tema que creo que es muy importante que conozcamos. Lo vamos a ver obviamente desde el punto de vista fiscal, porque sabemos que también el tema de un finiquito y el tema laboral pues abarca también área jurídica. Pero bueno, esta noche vamos a platicarlo desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista contable, porque a nosotros como contadores son a las primeras personas que nos piden que realicemos el cálculo de los finiquitos o de las liquidaciones, que ahorita va a haber un temita ahí con los abogados, porque siempre me pelean y me dicen, Cristi, es que no es finiquito y liquidación, es finiquito y con indemnización o sin indemnización. Entonces nosotros como que coloquialmente ya lo ubicamos como que el finiquito es cuando una persona renuncia y la liquidación es cuando despedimos a una persona de razones injustificadas, entonces pues le toca por ahí una cantidad mayor. Entonces ya lo sabemos, abogados, no se enojen conmigo ni con los que conocemos el tema de esta manera, pero pues bueno, es una forma muy interesante de diferenciarlo. Me presento para todos los que no me conocen, mi nombre es Cristina Hernández, soy contadora pública y tengo poco más de 11 años de experiencia en esta bonita carrera, me gusta muchísimo lo que hago y pues bueno, estamos aquí para tratar de apoyarnos mutuamente en compartirnos conocimiento y temas que vayamos por ahí estudiando un poquito más. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de finiquitos y liquidaciones y espero que esta información les sirva muchísimo para sus trabajos y pues bueno, las actividades que realizan día con día. Ok, ¿cómo calcular un finiquito o una liquidación? Todo va a estar así, finiquito, liquidación. Finiquito cuando una persona se va por su propia voluntad o por razones justificadas, y liquidación cuando una persona se va por razones injustificadas y le va a tocar las famosas indemnizaciones. ¿Sale? Entonces hay que aprender cuándo corresponde, cuándo no corresponde, cómo juega en el tema tributario, si hay extensión, de acuerdo a qué tiene que aplicarse la extensión, obligaciones patronales, entre otras cosas vamos a estar platicando el día de hoy. Ok, primero y antes que nada, como lo vamos a ver, como les digo, desde el punto de vista tributario, es muy importante que identifiquemos cuáles son aquellas personas que van a recibir un ingreso por finiquitos o por liquidaciones y cómo es que este ingreso va a jugar para efectos impositivos. Entonces, pues bueno, de entrada, quien puede recibir un finiquito o una liquidación es solamente personas físicas, ¿sale? Personas físicas que estén prestando sus servicios, entonces las personas físicas tributamos también bajo un régimen fiscal. Específicamente hoy vamos a hablar del régimen de sueldos y salarios, pero para eso vamos a ver de dónde viene el origen como tal de la obligación del pago del impuesto. Esto es cultura general, entonces simplemente vamos a repasarlo. El artículo 90 del título cuarto de las disposiciones generales de personas físicas nos dice que están obligadas al pago del impuesto establecido en este título, o sea, el impuesto sobre la renta, las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes devengados o cuando en los términos de este título lo señale en crédito y los servicios en los casos que esta ley lo señale o de cualquier otro tipo. Entonces, el dinero de un finiquito o de una liquidación es un ingreso que juega bajo los términos de los ingresos de las personas físicas y bueno, se va a considerar un ingreso únicamente para efectos de impuestos sobre la renta. Y como es un ingreso para efectos de impuestos sobre la renta, pues va a llevar su respectiva tasa de retención de acuerdo a las reglas que nos dice el mismo artículo 94, en donde nos manda ya a los ingresos por sueldos y salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, ¿sale? Entonces, primera situación, liquidamos o indemnizamos o finiquitamos, perdón, a una persona física. Esta persona física tiene la obligación del pago del impuesto y este pago del impuesto se va a pagar en base al artículo 94. Este artículo es el que nos va a decir cómo se paga el impuesto, ¿sale? También vamos a hablar ahorita más adelante de las partes proporcionales y todo eso, entonces para que igual vayan allí tomando nota de los puntos que vamos a ver más adelante. Ok, entonces el artículo 94 nos dice que se consideran ingresos por parte de la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral. Aquí este punto es muy importante porque tú no vas a tener derecho a exigir ni un finiquito, ni una liquidación si no tienes una relación laboral, porque lo que da origen como tal a esta prestación
o a este derecho es precisamente el que tú estés prestando servicios bajo una relación laboral. Si estás presentando algún otro tipo de servicios, incluso ahorita en la lámina siguiente vamos a hablar del asimilado al salario, es muy diferente al tener una relación laboral, entonces, por ende, no te va a corresponder este tipo de prestación en dado caso de que te cancelen el contrato o digan, sabes que ya contigo ya no quiero trabajar, entonces aquí hay que empezar a aclarar estos puntos, ¿sale? Entonces, pues bueno, aquí incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones recibidas como consecuencia de la terminación laboral. Entonces, ¿qué es lo que va a pagar el impuesto en base al artículo 94? Estos puntos que están aquí, que es los ingresos que se deriven de la relación laboral, o sea, todos los sueldos, bonos, prestaciones y esas cosas, la participación de los trabajadores en las utilidades y las percibidas como consecuencia de la terminación laboral, o sea, la famosa indemnización y las otras prestaciones que pudieran llegar a corresponderles al trabajador, ¿sale? Entonces, ok, ¿qué es lo que necesitamos nosotros voltear a ver para saber si esta persona va a tener derecho o no a un finiquito o a una indemnización? Primero y antes que nada, que se considere que tiene una relación laboral. Y para que una relación laboral se considere como tal, deben de existir tres factores. Y estos tres factores son estos que estamos viendo aquí abajo, que es, debe de haber una subordinación, una remuneración y un horario. En el momento que nosotros tenemos estos tres factores reunidos en una misma persona, esa persona, aunque nosotros digamos, oye, espérame, no, yo le estoy pagando por asimilados al salario, que de hecho aquí voy a dejar el tema del asimilado, yo le estoy pagando por asimilados al salario, él no es mi empleado, él es un asimilado, mira, aquí están los recibos del asimilado, tú le estás pagando un esquema diferente al que le correspondería porque esta persona tiene una subordinación, tú le dices qué va a hacer, tiene un horario, le dices te quiero aquí a las 8 y te vas a las 5 y también tiene una remuneración, le estás pagando cada semana cierta cantidad, cada quincena o cada mes, ¿sale? Entonces, aunque esta persona tú la tengas trabajando bajo el esquema de asimilados al salario, si te reúne estos tres factores, vas a tener que darle, bueno, obviamente en dado caso de que esta persona te lo exija, porque pues también hay personas que desconocen este punto, pero si esta persona les exige un finiquito o una indemnización, porque le estás ya cortando el tema del trabajo, sí puede llegar a demostrar en algún momento que él era tu trabajador y tú le estabas pagando por un esquema diferente. Y esto obviamente no solo estamos hablando de la parte laboral. Acuérdense que la Secretaría del Trabajo tiene convenios con el IMSS y con el Infonavit en los cuales ellos pues identifican a estas empresas que llegan y dicen, oye, pues vamos arreglándonos, si era mi empleado, pero pues aquí te va la lana, ya todo bien y demás. Y este tipo de empresas lo primero que hace es turnar, o más bien este tipo de situaciones, lo primero que se hacen son turnarse a la seguridad social para ver si realmente estas personas estaban aseguradas en el IMSS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener mucho cuidado con este tema porque en lo particular, nosotros como despacho siempre le recomendamos a nuestros clientes, no tengas empleados que no estén asegurados en el IMSS. ¿Por qué? Porque este seguro es un seguro que realmente en poco o mucho sentido va más enfocado a asegurar al patrón que al trabajador. ¿Por qué? Porque cualquier situación que se presente con el trabajador, pues bueno, va a derivar en una consecuencia para el patrón si este no está asegurado. Entonces a veces sale más caro. Y cuando tú de repente dices, oye, pues es que si era mi empleado, pero estaba en los 3 meses de prueba, entonces no lo di de alta en el IMSS, no pasó la prueba, me demandó y ya voy a ir mejor a conciliación a arreglarlo, entonces ya voy a conciliación, ya arreglamos, llegamos a un acuerdo y demás. Tú en ese momento estás reconociendo que esa persona era tu empleada, porque dices, ok, querías, no sé, 20,000 pesos, te voy a dar 7,000 y quedamos a mano, la persona dice que sí, se firma el convenio, todo bien. En tema laboral ya quedó subsanado el asunto. Pero en el tema del seguro social sí han habido situaciones en las cuales Secretaría del Trabajo turna esa información al IMSS y el IMSS entonces va y te dice, aquí yo tengo evidencia de que tú tenías una persona trabajando y nunca me enteraste las cuotas de seguridad social. Entonces puedes llegar a tener una consecuencia en el IMSS. Entonces el esquema que tú le pagues a una persona no va a definir la situación real de esa persona. Entonces hay que identificar muy bien esto. Si ustedes como contadores identifican en sus clientes situaciones de este tipo, en donde se vea una subordinación, remuneración y horario,
hay que darles la información. Obviamente nosotros pues no vamos a poder hacer mucho si nuestro cliente no quiere cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social, pero sí estamos cumpliendo con el hecho de informarle. ¿Sabes qué, cliente? Aunque tú le estés dando un recibo de asimilados al salario, él está cumpliendo con estos 3 puntos que están aquí y es tu empleado. ¿Sale? Y como tu empleado va a tener derecho a todo lo que conlleva las obligaciones patronales, de las cuales pues vamos a hablar también ahorita en un momento. ¿Sale? ¿Qué es el asimilado al salario? El ingreso asimilado al salario definido por el SAT es aquellos obtenidos por un trabajador independiente, pero fiscalmente reciben un tratamiento similar al régimen de sueldos y salarios. Los trabajadores independientes se obligan únicamente a un solo impuesto, que es el impuesto sobre la renta. ¿Qué es un trabajador independiente? Una persona que sí va y hace trabajos a tu empresa, pero que no está allí recibiendo órdenes tuyas, sino que va a realizar ciertos trabajos específicos, no te va a cubrir un horario y no les vas a estar dando una cuota seguida de remuneración. Una de estas 3 no se debe de cumplir. Si una de estas 3 no se cumple, esa persona no es tu trabajador, ¿sale? Ejemplo, ¿sabes qué? Tengo un fontanero de confianza o tengo un electricista de confianza y esta persona viene a mi empresa a darle mantenimiento a las instalaciones eléctricas porque ya es un edificio viejo, entonces a cada rato está viniendo aquí a arreglarnos ya sea que el foco de la cocina, que ya se fundió el de sala de juntas, que de repente un enchufe ya se zafó, entonces yo a él le tengo confianza y la verdad es que él no da factura o no quiere dar factura, pero yo necesito deducir ese gasto, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a pagar por un asimilado al salario. Él es un trabajador independiente. Él llega a mis instalaciones y yo no le voy a decir qué tiene que hacer. Simplemente viene a hacer su chamba y pues se va, le pago por esa cantidad. O le digo, ¿sabes qué? Pues para no estarte pagando piquitos y piquitos, te voy a pagar por todo el trabajo que hagas al mes, te voy a hacer un solo pago, nada más hay que llevar la relación y te hago un solo pago. Entonces, si se fijan aquí, ya se rompe el esquema. Él no está cubriendo un horario, no está recibiendo precisamente una remuneración igual y aunque la estuviera recibiendo igual, yo no le estoy dando órdenes y no me está cubriendo un horario, simplemente viene a hacer trabajos. Entonces, esto hay que tenerlo muy bien identificado para poder decirle a nuestros clientes el tratamiento correcto de las actividades que tienen estas personas en las instalaciones de las empresas. ¿Sale? Ahora, ya identificamos qué es un ingreso, o perdón, qué es un trabajador y qué es un asimilado al salario. Entonces, el asimilado al salario lo vamos a dejar por un ladito porque el asimilado no le involucra absolutamente nada de lo que vamos a ver en las láminas adelante, pero los que sí son trabajadores, vamos a trabajar ya con los puntos específicos de cuáles son como tal las obligaciones que tenemos cuando ya adquirimos trabajadores. Estas, pues bueno, nos los dice el mismo artículo 99, que es de la ley del impuesto sobre la renta, y nos dice que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, o sea, los sueldos y salarios, tendrán las siguientes obligaciones. Tienen que efectuar las retenciones, es obligación de ti como patrón, perdónenme, las retenciones de los trabajadores, que es, nosotros les vamos a retener el impuesto que generan por el ingreso que están recibiendo y se lo vamos a estar enterando al SAT mensualmente. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado los servicios subordinados. Acuérdense, ya estamos hablando del empleado. Yo tengo la obligación de presentar la declaración de mis colaboradores o en este caso, pues bueno, el ajuste anual de sueldos y salarios de los trabajadores. Ese es el ajuste o el entero del impuesto anual de los trabajadores. Única y exclusivamente cuando esto aplique. Acuérdense que para que nosotros tengamos la obligación de presentar el impuesto anual de un trabajador, esta persona tiene que haber ganado menos de 400,000 pesos en el año. Si tiene esa situación, estamos obligados a presentarle su declaración anual o su ajuste anual. También estamos obligados a presentarle, perdón, no estamos obligados a presentarle su declaración anual cuando esta persona, a pesar de que tuvo ingresos inferiores a los 400,000 pesos en un año, nos informó por escrito que él iba a presentar su anual porque así a sus intereses le convenían. Entonces, si nosotros no tenemos una carta explícita en donde el trabajador nos pida que no le presentemos su declaración anual y esta persona tiene ingresos inferiores a 400,000 pesos con nosotros y estuvo los 12 meses con nosotros, entonces nosotros tenemos la obligación de presentar el cálculo anual de esta persona. ¿Cuándo no se presenta? Cuando el trabajador tiene ingresos superiores a los 600,000 pesos, cuando el trabajador no estuvo con nosotros los 12 meses completos o cuando el trabajador tiene 2 patrones, ¿sale?
Cuando tiene dos patrones, también no vamos a tener la obligación de presentar su declaración anual. O cuando este trabajador esté recibiendo ingresos por otros régimen. En estos últimos dos puntos, pues obviamente hay que tener en claro que nosotros pues no estamos obligados a lo imposible. Si nuestro trabajador no nos dice que tiene una tiendita y que está dado de alta como actividad empresarial por esa tiendita, el hecho de que él tenga dos régimen ya lo obliga a presentar su declaración anual. Entonces, si a nosotros él no nos dice por cualquier cosa, pues no pasa nada, simplemente hay que presentarle su declaración. Pero si nos dice que tiene dos régimen o si nosotros sabemos que tienen dos régimen, no tenemos la obligación de presentarle su declaración anual, ¿sale? Y en el tema de que tengan dos patrones, perdón, pues acá tampoco estamos obligados, ni un patrón ni otro está obligado a presentar la anual, pero lo mismo, de repente cuando hay este tipo de situaciones, difícilmente la persona te va a decir, ay, pues que también trabajo para otra persona. Entonces, pues ahí ahora sí que no estamos obligados a lo imposible, pero sí hay que hacer conocimiento de los empleados que nos digan estas situaciones, ¿vale? Nada más para estar muy, muy al pendiente de este tema. Ahora, pues bueno, expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas físicas que reciban los pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo. El finiquito, la liquidación también se timbra, también es un ingreso que tenemos que timbrar. Pasa mucho que cuando se llega a este tipo de negociaciones, a veces se hace en conciliación arbitraje, a veces se hace con el abogado o en otras ocasiones pues con un papelito de ya me voy o simplemente fírmame la renuncia y hasta ahí estamos y se nos olvida timbrar este ingreso. Estamos obligados a timbrar este ingreso también porque pues bueno, de entrada si no está timbrado no va a ser deducible y pues esta persona necesitamos nosotros comprobar el que les dimos el dinero. De hecho ahorita sabemos que la Junta de Conciliación, Secretaría del Trabajo nos obliga a que tengamos también los recibos. Entonces, pues bueno, es un tema, como les digo, finiquitos, liquidaciones y el tema laboral va mucho de la mano. Tenemos que estar muy al pendiente de ambos puntos para poder hacer unánime un blindaje para nuestros patrones y que si en algún momento nos dan alguna revisión o viene alguna revisión por parte de Secretaría del Trabajo, tengamos todo en orden, porque Secretaría del Trabajo nos pide pues recibos de absolutamente todo, ¿sale? Ok, ¿qué otras obligaciones hay en materia de seguridad social cuando hay patrones? Tenemos que tener un registro patronal, añadir a todas las personas que trabajen para nosotros a este registro patronal, darles IMSS e Infonavit. La cuenta estatal, sabemos que el estado es dependiendo de en qué estado te encuentres tú el porcentaje del impuesto sobre nómina que se paga, pero bueno, también tienes que solicitar una cuenta estatal y tienes que otorgar las prestaciones mínimas de ley. Estas prestaciones son las mismas que nos van a servir para poder llegar a calcular el finiquito o la liquidación en el momento que se llegue a presentar, ¿sale? Entonces, lo mínimo que tú le puedes dar a una persona de prestaciones son los 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones y el 25% de prima vacacional, ¿sale? Esto es lo mínimo de ley. No podemos darle menos de estas cantidades porque si les damos menos de estas cantidades, pues bueno, ya estaríamos infringiendo no en un tema fiscal, pero sí en un tema laboral. Entonces les digo, todo va de la mano. Entonces, todo lo que sea arriba de esto, ya estamos en orden. Si es cualquier punto abajo de esto, pues obviamente nos van a traer por ahí situaciones. Ok, voy a hacer una pequeña pausa. Las preguntas las vamos a ir trabajando a lo largo de la plática. Voy a hacer una pausa ahorita, otra pausa más al ratito y otra más al ratito. Vamos a tratar de que sean 2, 3 secciones de preguntas y respuestas para ir avanzando un poquito con el tema. Entonces, hasta aquí voy a contestar algunas preguntitas y seguimos nuevamente con la plática y voy a dejar aquí pendientes las que no alcancemos a contestar para contestarlas en el siguiente espacio de preguntas y respuestas, ¿sale? Ok, déjenme nada más ver acá arriba, ¿en dónde está? Acá está el chat de preguntas y respuestas. Ok. Alicia nos dice que viene de Irapuato. Bienvenida, Alicia. Es que acá tengo algunas personitas que en el chat de preguntas y respuestas nos saludaron. Ok, Edgar nos hace una pregunta. ¿Cómo aplica para los trabajadores de gobierno bajo el régimen de honorarios asimilables? No tienes derecho a prestaciones de ley si tú estás bajo el régimen de pagos de asimilables al salario, ¿sale? Entonces aquí nada más es cuestión, como les digo, a veces es una situación que obviamente se sale de nuestras manos porque sí tienes la figura de empleado, pero las condiciones en el lugar de donde estás tú prestando tus servicios, pues no te están dando las prestaciones que te corresponden. Entonces, pues aquí sí es un tema de que obviamente por ley ellos tendrían la obligación de darles seguridad social y las prestaciones de ley mínimo,
si reúnen los requisitos que ya hablamos, que es subordinación, horario y remuneración, pero pues sabemos que hay muchas empresas que no lo hacen. Es bueno conocer la situación, en dado caso de que tú reúnas estas características, pues sería cuestión de revisarlo, negociarlo, pero lamentablemente hay muchas empresas que no lo hacen, entonces pues bueno, hay que tener muy presente ese tema. Si es una obligación, muchos no lo hacen, lamentablemente, pero pues bueno, hay que concientizarlos de esa parte, ¿sale? Porque en el momento que haya algún tipo de revisión, hay situaciones muy complicadas ahí. Ok, Tomás nos hace una pregunta. Un trabajador que a los 2 meses renuncia y está bajo contrato, sujeto a prueba, ¿qué prestaciones se le deben de pagar para el finiquito? Solamente sus partes proporcionales, Tomás. Ahorita en unas láminas más adelante vamos a ver el caso de cuando otorgamos el finiquito, cuáles son las razones más comunes por las cuales se otorga un finiquito y qué es lo que pasa cuando es una indemnización. Pero cuando es renuncia voluntaria, no se le da absolutamente nada. Es diferente cuando tú le das un contrato de prueba y tú lo corres o le dices, sabes que ya no quiero que vengas y él aún está en contrato de prueba. Esto es súper importante porque luego dicen, oye, es que todavía estaba en contrato de prueba. Pues sí, pero tu contrato de prueba lo contrataste por 30 días o por 60 días o por 90 días. Entonces, esta situación es, ok, tú le estás cortando la fuente de trabajo antes de lo acordado en el contrato, aunque haya sido prueba. ¿Sale? Entonces, aquí es diferente. Aquí YouTube, la responsabilidad de que ya no venga a trabajar no es de él, sino tuya. Entonces, aquí empieza a tornarse diferente el tema. ¿Sale? Entonces, ahí pudiéramos llegar a pensar en una indemnización. Perdón, Aurora nos hace otra preguntita que dice, buenas noches, Aurora. En una persona moral, ¿el administrador puede pagarle por asimilados? Sí, por supuesto que sí, puede recibir pago por asimilado, es el administrador de la empresa, no le veo tema. Obviamente, pues hay que revisar qué actividades está llevando a cabo y si este administrador es parte del acta constitutiva de la empresa, porque una cosa es que tenga, o sea, que sea accionista y otra cosa es ver qué labores está realizando este administrador y bajo qué condiciones está para saber si no lo pueden tipificar el día de mañana como una persona que esté en relación laboral. Rebeca nos hace otra pregunta que dice, si el empleado estaba en su periodo de prueba y no se le dio de alta ante el IMSS, ¿este empleado puede exigir ante el IMSS que se le cubran las cuotas no pagadas? Sí, en estricto sentido, sí, Rebeca. No, el hecho de que una persona esté en periodo de prueba no te exime de que tenga el tema de renunciar a sus derechos, a sus prestaciones. Incluso, ojo, porque hay incluso empleados que te dicen, yo no quiero seguro. Y en su gran mayoría suele ser muy, muy común que te digan, es que me descuentan el Infonavit, le debo al Infonavit, entonces como no tengo para pagar el crédito, mejor no me des de alta, así. Acuérdense que las prestaciones de seguridad social son irrenunciables. No podemos renunciar a las prestaciones de seguridad social. Entonces, aunque la persona diga no quiero seguro, tú tienes la obligación de dárselo. Incluso, ojo, porque también esto es importante y sabemos que son casos extremos, pero pueden llegar a pasar y es más común de lo que pensamos. El hecho de que tú digas, ok, estás contratado, el día de mañana es tu primer día. Díganme ustedes cuántas personas dan de alta al trabajador un día antes de que inicie a laborar, perdón, o en tiempo adecuado del minuto 1 que esta persona ya está trabajando con ustedes, porque la obligación de asegurarlo corre desde el momento en que él ya está trabajando con ustedes, que ya lo contratas. Entonces, ¿qué pasa con los accidentes de trayecto? Tú le hiciste un contrato, firmaron el contrato, llegaron a un acuerdo económico, ya lo reconociste como empleado, le mandaste el movimiento al contador y el contador dijo, pues lo doy de alta en la tarde o si lo puedo dar de alta unos días antes, cualquier situación que se haya presentado. Imagínense en el caso extremo, esta persona sale de su casa, va a la empresa a trabajar en su primer día y tiene un accidente. Este accidente es un accidente en trayecto. ¿Sale? Porque esta persona ya está contratada por ti, todavía no llega a tus instalaciones, pero él ya está contratado por ti, tú ya lo reconociste como empleado. Entonces, hay empresas que te piden las altas días antes porque ya les han pasado estas situaciones y entonces, ¿sabes qué? O sea, no puedes entrar a mis instalaciones, es más, no puedes iniciar tu día que yo ya te reconocí como empleado, sin que tengas seguridad social, porque cualquier situación, pues no me quiero ver en la necesidad de al rato tener pues un problema con el seguro. Entonces, obviamente son casos extremos, pero los grandes corporativos sí se encargan de tener esa parte cubierta porque tienen tanto personal
que este tipo de incidencias se dan muy seguido. Entonces, sí pueden exigírtelo. El periodo de prueba es precisamente para que la persona vea si tiene las capacidades o no que te dijo en un inicio, y si no tenía las capacidades, pues le puedes simplemente ya no renovar su contrato y lo finiquitas, pero eso no quiere decir que no tengas la obligación de darle las prestaciones por los días que estuvo trabajando contigo. ¿Sale? Eli, ¿qué pasa si se expiden los recibos de nómina pero no la firman los trabajadores? El tema de los recibos de nómina puede, bueno, para Secretaría del Trabajo sí puede ser válido el que esté timbrado. Si tú timbras los recibos, cuando contrates a una persona, trata de pedirles un correo electrónico, porque por el hecho de que ellos ya te proporcionen un correo electrónico en su solicitud de empleo o lo que sea, que tú tengas ahí un respaldo de que esta persona te proporcionó un correo, tú coloca ese correo como destino para el CFDI emitido de nómina, y con eso tú no vas a tener temas, por lo menos en la parte laboral. Nosotros ya hemos tenido muchas situaciones así, y en Secretaría del Trabajo sí te valen los recibos, con el hecho de que estén timbrados, no pasa nada que no estén firmados por el trabajador, siempre y cuando sí estén timbrados. Si son recibos comprobantes simples y no los estás timbrando, pues bueno, Secretaría del Trabajo no te va a decir nada si los tienes firmados, pero sí vas a tener un problema con el SAT. Como les digo, todas las instituciones están interconectadas. Ok. Edith hace una pregunta. Buenas noches, Edith. En el ajuste anual, si trabajó el empleado de enero a diciembre, pero esos 12 meses tiene incapacidad por enfermedad, ¿se hace ajuste? No, Edith, porque no va a tener ni ingresos ni retenciones, o sea, no habría nada que enterarle al SAT. En sí, el ingreso que estaría recibiendo, porque pues si lo tienes incapacitado, está recibiendo una prestación de incapacidad por parte del seguro, es totalmente exenta de impuestos, entonces tú no juegas allí partida de absolutamente nada. Ok, vamos a responder una preguntita más, seguimos con la presentación y hacemos otro espacio más adelante, ¿va? Ok, responder en vivo. Listo. Leopoldo nos hace otra pregunta. ¿Aún existe la obligación para los patrones de presentar la anual informativa de sueldos y salarios de sus trabajadores? No, Leopoldo, esa obligación quedó extinta, no me quiero equivocar, pero fue entre el 2017, 2018, más o menos por ahí, creo que fue en el 17. Fue el último año que se presentó esta declaración, ahora ya nada más es el ajuste anual de sueldos y salarios. Esta informativa de la que nos habla Leopoldo se presentaba ahorita en febrero, de hecho la fecha límite era el 15 de febrero. Siempre el 14 de febrero ahí estábamos los contadores en la noche presentando declaraciones como es nuestra costumbre, pero bueno, qué bueno que ya no está, porque ya nos dejan ser más felices en esas fechas. Ok, bueno, vamos a seguir con la presentación. Y ahorita respondemos las preguntas que han estado llegando. Ok, aquí vamos a dar una definición técnica más coloquial que otra cosa, como les digo, de la parte de finiquito y liquidación. El finiquito se da a un trabajador por parte del patrón cuando la relación laboral entre ambos se da por terminada, las causales para el despido de un trabajador sin responsabilidad patronal, estas contenidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Si ustedes quieren saber si están terminando la relación laboral y que si el patrón no va a tener responsabilidad allí, tienen que irse al 47 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí ya estamos pues viendo también el tema legal. Obviamente no somos, bueno, yo no soy abogada laboral, entonces obviamente esta asesoría la da mejor un abogado laboral en cuenta, oye, pues es que si se fue porque robó, si se fue porque no sé qué, todo eso pues ya es laboral. Pero acá vamos a hablar, como les digo, de la parte fiscal. Esto no quiere decir que nosotros como contadores no nos involucremos en esos temas, pero yo siempre le digo a mis clientes, yo no soy abogada, pero opino esto. Hay que consultarlo con un abogado porque es el expertise del laboralista. Y bueno, en tema de un despido injustificado, que es cuando le llamamos nosotros la famosa liquidación, el despido injustificado es la terminación de la relación laboral por voluntad unilateral del patrón. O sea, el patrón decide, ya no te quiero aquí, sin que se verifique en la real alguna causal de rescisión previstas en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto yo creo que queda claro. Finiquito, cuando una persona se va por sí sola o por una razón justificada, se te acabó tu contrato, violaste alguna cláusula del contrato, lo que ustedes quieran y sin responsabilidad para el patrón. Hay otro montón de causales, incluso el hecho de que si te peleaste, golpeaste a algún gerente, hay mil cosas. Entonces, acoso, ya son temas laborales, no nos vamos a meter en eso, estaría padrísimo. Déjenme ver si podemos hacer una masterclass ya con temas laborales como tal de la ley, causales de rescisión y demás.
para que podamos aprender también un poquito más de eso, pero bueno, aquí en general, cultura general, hay muchas razones por las cuales se puede terminar una relación laboral sin responsabilidad para el patrón, pero cuando el patrón decide terminar la relación laboral, entonces allí, pues bueno, ya se considera un despido injustificado y aplica ciertas prestaciones, ¿sale? ¿Se acuerdan que las prestaciones mínimas de ley son las que habíamos mencionado unas láminas atrás, que corresponden a 6 días de vacaciones por año cumplido? Mínimo. 25% de prima vacacional por esos 6 días y aparte 15 días de aguinaldo. Esas son las mínimas que puedes dar de ahí hacia arriba. Estos días van aumentando de acuerdo a la antigüedad del empleado y esta tablita que está aquí nos va a ayudar a que nosotros podamos definir cómo es que se van a ir manejando los días de vacaciones si nosotros damos las prestaciones mínimas de ley, ¿sale? Entonces, si tú tienes un año de antigüedad, vas a tener 6 días. Si tienes 2 años, aumenta 2 días, 3 años, 10 días, 4 años, 12 días. Y luego, de los 5 a los 9 años, te quedas en 14. ¿Sale? De los 10 a los 14, 16. Y aquí cada 5 años va aumentando 2 días más. ¿Sale? Entonces, esto necesitamos tenerlo muy en cuenta para poder calcular correctamente un finiquito, porque allí lo que necesitamos es no solamente lo que el empleado gana, sino cuántas de antigüedad que tiene, si gozó de sus vacaciones, si no gozó de ellas, si le quedamos a deber vacaciones, y el aguinaldo y todo este tema, ¿sale? Entonces, pues bueno, hay otro dato que es muy importante que tenemos que considerar, que es el factor de integración, ¿sale? Para todos los que no conozcan qué es un salario diario y un salario diario integrado, pues bueno, ahorita en la siguiente lámina les voy a explicar cómo es que se integra el salario, pero aquí quiero que vean un ejemplo. Si una persona gana 250 pesos diarios, nosotros vamos a pagarle el primer año 250, pero su integración en el Seguro Social no va a ser de 250 pesos. Lo vamos a dar de alta con 261.30, ¿sale? El segundo año, aunque no le aumentemos el sueldo, él ya no va a cotizar en el IMSS con 261.30, sino que va a subir a 261.40. Y el tercer año somos súper malos, no damos aumentos aquí, todos ganan lo mismo eternamente, sigue ganando 250 pesos diarios y su salario diario integrado tiene que subir a 261.98. Ese factorcito sí se va actualizando. Oye, contadora, ¿los salarios diarios se actualizan en enero? No, no se actualizan en enero. Se actualizan en el año en el cual, el día o el mes en el cual el trabajador cumple un año más de servicio. ¿Sale? En enero lo que se tiene que actualizar es el salario mínimo en caso de que, imagínense que estos 250 pesos no son 250, son 150, entonces, o 120 pesos, y de repente aumentan el salario mínimo y también tienes que tú que pagarle más dinero, pero porque esta persona ganaba el mínimo, mientras de que el salario mínimo no sea inferior a lo que tú le estés pagando, en enero tú no vas a hacer ningún movimiento. El movimiento lo vas a hacer cada que tu trabajador cumpla un año más de servicio. ¿Por qué? ¿De qué se trata esta integración? Esta integración, bueno, esta tablita que está aquí es como tal la que nos arroja el sistema SUA y nos las arroja con las prestaciones mínimas de ley. Hay otra forma de sacar como tal este factor de integración, que es obviamente calculándolo manual, porque este factor de integración varía cuando nosotros tenemos trabajadores contratados con prestaciones superiores a las de la ley. ¿Cuáles son estas superiores? Oye, es que en lugar de darte 6 días de vacaciones el primer año, yo te doy 8 días. En lugar de darte 15 días de aguinaldo, te doy 30 días de aguinaldo. Y así sucesivamente, los factores de integración van a ser diferentes. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cómo calcular los factores de integración para poner nosotros, pues bueno, las cantidades correctas en el Seguro Social. Que ahorita, pues los sistemas de nómina nos ayudan mucho, pero es bueno que sepamos cómo se hacen por si en algún momento un cliente nos dice, oye, ¿cuánto me costaría el costo social de etc.? Entonces, saber cómo determinarlo, ¿sale? Entonces, ¿cómo se calcula? Esta es una formulita muy básica en la cual simplemente es, ok, ¿cuántos días de salario va a recibir esta persona en el año?
365 días de salario, 365 veces, tú le vas a pagar 250 pesos, 365. Pero aparte, en el año, él también va a recibir 15 días de salario. ¿Por concepto de qué? De aguinaldo. ¿Sale? Entonces, estos 15 días son adicionales a los 365. No se los vas a dar diferidos durante el año, se los vas a dar en diciembre, antes del 20 de diciembre, pero son 15 días de sueldo. Y aparte, tú le vas a pagar un 25% de 6 días de vacaciones. Ese 25% equivale a 1.5 días de salario. El 25% de 6 es 1.5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos los 365 días de sueldo más los 15 días de aguinaldo más 1.5 días de prima vacacional y nos va a dar un total de 381.50. Esos 381.50 lo vamos a dividir entre 365 días y eso nos va a dar el factor de integración del primer año. Este factor de integración lo vamos a multiplicar por el salario diario con el cual estamos contratando a esta persona y el resultado nos va a dar el salario diario integrado. Que el salario diario integrado, si lo vemos ya desde el punto de vista coloquial, pues no es otra cosa más que el 100% del dinero que yo le voy a pagar al trabajador en 365 días promediado. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar, cada día que pasa, pago una partecita de seguridad social del dinero que le voy a dar en diciembre de aguinaldo. Porque si no, de otra forma, en diciembre mi pago del seguro sería muy alto si yo solamente pagara cuotas por los 250 pesos diarios y luego en diciembre tuviera que pagar las cuotas del aguinaldo y aparte, cuando cumple el año, pues de su prima vacacional, ¿sale? Entonces, por eso el IMSS hace este prorrateo para que durante todo el año nosotros estemos pagando el promedio de lo que pagaríamos anualmente y no tengamos esos picos de lana, porque el aguinaldo y la prima vacacional graban para efectos de seguridad social, ¿sale? Entonces, ¿cómo es el factor del segundo año? El factor se va moviendo cada año por este dato, por los días de vacaciones, porque todo lo demás sigue igual. Sí, seguimos pagándole 365 días de salario, 15 días de aguinaldo y también seguimos pagándole el 25% de la prima vacacional, pero esta vez el 25% ya va sobre 8 días, no sobre 6. Entonces, si se fijan, acá teníamos 1.5, acá tenemos 2. Entonces ya son 382 días de salario en lugar de 381. Lo mismo, lo dividimos entre los 365 días del año y nos va a dar un nuevo factor. ¿Cómo sacamos el cálculo del factor de integración de las prestaciones superiores a las de la ley? Les voy a platicar más adelante, porque ahorita no nos va a dar tiempo. ¿Sale? Ok, ahora, conociendo el tema del salario diario integrado, ¿por qué es importante que lo conozcamos? Porque el salario diario integrado se va a calcular para la indemnización, no el salario diario. ¿Sale? Esto es importante porque luego de repente también nos confundimos de decir, oye, ¿cuánto gana esta persona? Y al rato digo, 3 meses de sueldo o 90 días, porque en realidad no son 3 meses así tal cual como lo mencionan aquí. En términos así de ley son 90 días de salario. Esos 90 días de salario se calculan en base al salario diario integrado, no en base al salario diario. ¿Sale? Entonces, pues bueno, aquí vamos a hacer una comparativa. ¿Qué conceptos tocan cuando es un finiquito y qué conceptos tocan cuando es una liquidación? Cuando es un finiquito, le vamos a dar solamente, cuando es un finiquito no le vamos a dar la indemnización de los 3 meses. Cuando lo estamos corriendo, o sea, en un tema de liquidación, sí se la vamos a dar. Este finiquito de 3 meses está exento hasta las 90 UMAS por cada año de antigüedad cumplido del empleado. ¿Cómo es esto? Oye, esta persona entró en el mes de febrero y se está yendo ahorita. Todavía ni siquiera cumple un año de servicios y ya se está yendo. Si la fracción es mayor a 6 meses, entonces ya se considera que tiene, pues el tiempo promedio para que tú puedas considerar 90 días de UMA por cada año de antigüedad, ¿sale? Pero ojo con esto, porque el tema es que nosotros vamos a sacar la parte exenta con las sumas, no con, en la ley nos habla obviamente de salario mínimo general de ley, pero ya no lo vamos a voltear a ver el salario mínimo, vamos a voltear a ver lo que es el factor de la UMA. Entonces, si es una persona que estamos corriendo y esta persona tenía 10 años trabajando con nosotros, entonces por cada año de servicios cumplido, él va a tener 90 UMAS de extensión para esta indemnización.
¿sale? Entonces va a haber personas que no van a tener que pagar impuesto por esta indemnización, porque van a tener una extensión, impuesto me refiero al ISR, porque van a tener una extensión que las 90 UMAS pues les van a dar les va a dar la posibilidad de que no paguen el impuesto por esto. Normalmente cuando nosotros como contadores calculamos los impuestos de un finiquito o de una liquidación, sale el impuesto muy alto cuando es una persona que tenía poco tiempo trabajando en la empresa, ¿sale? Entonces la UMA ahorita, no recuerdo en cuánto está la UMA, a ver si alguien me puede apoyar aquí que tengan que tengan el dato de la UMA, porque luego si le muevo acá se me va a quitar la presentación y muchísimas gracias, ya me apoyaron aquí en el chat, 96 pesos, 96.22. Esa ya es la de febrero, ¿verdad? Ya se actualizó. Entonces, pues bueno, sí, muchas gracias. 96.22 por 90 va a ser lo que va a tener esta persona de indemnización exenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos 96.22 por 90, tenemos 8,659 pesos, ¿sale? Entonces, esos 8,659 pesos se multiplican por el número de años que tenía trabajando esta persona. Entonces, supongamos que esta persona tenía 6 años trabajando y le estamos corriendo, su extensión va a ser de 51,958. Esto es muy particular, obviamente, de la antigüedad que tenga cada persona, ¿sale? Entonces, acuérdense que si no tiene más del año cumplido, pues obviamente su extensión va a ser muy chiquitita o va a ser casi nada, y por eso le va a salir un impuesto a pagar, porque eso se mete a la tarifa de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, la indemnización de 20 días por año es un problema entre contadores y abogados, y si hay aquí abogados no me van a dejar mentir, porque nosotros como contadores siempre queremos darles la indemnización de 20 días por cada año cumplido. Pero ya me explicaron mis amigos abogados que este tema solamente aplica cuando se llega a un proceso judicial. Si me equivoco, me dicen, les digo, no soy abogada, pero tengo entendido que esta prestación solamente se da si la persona hace un proceso judicial, perdón, me lo estoy diciendo mal, un proceso de demanda laboral, y en la demanda laboral esta persona pide reinstalación, y si no le dan la reinstalación, tienen que pagarle esta indemnización de 20 días siempre y cuando pues el fallo salga a favor o algo así, pero es un tema legal, o sea, no va desde un inicio. Entonces, igual, miren, aquí Erika nos dice, es correcto, los 20 días se aplican si el trabajador demanda reinstalación y el patrón no lo quiere reinstalar. Muchísimas gracias, chicas. Seguramente son abogadas también, les digo, son temas que de repente es como que nosotros en la ley vemos, pues si es despido, 20 días. Entonces sí tengo de repente colegas que dicen, es que sí le tocan los 20 días, lo están corriendo. Y yo, no, es que ya platiqué con mis amiguitos abogados y me dijeron que no. Entonces, Erika, soy abogada, exactamente. Sí, les digo que esas son las cosas que por eso les digo que mejor hay que ir con su área de expertise. Yo sé cómo calcular la parte exenta, perdón, de esto, pero bueno, sí es importante que respetemos las profesiones, entonces hay que acotarlos a lo que nos corresponde. Ok, entonces, pues bueno, ya aprendimos, o aclaramos también este punto que es muy interesante para que sepamos en qué momento se va a incluir los 20 días por cada año de servicio prestado. ¿Sale? Ahora, la prima de antigüedad, esta prima de antigüedad también tiene una extensión y la extensión pues también es de 90 UMAS por cada año cumplido de antigüedad, pero ojo, no son 90 días para la indemnización de 3 meses y luego 90 días para la prima de antigüedad. Acuérdense que en la ley del impuesto sobre la renta nos decía que esta extensión, bueno, más bien estos conceptos como tal eran por el ingreso percibido a consecuencia de una separación laboral, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos se tienen que sumar y la suma de los dos, pues bueno, se le va a aplicar la extensión. No son 90 por la prima y la 90 por la indemnización. La suma de los dos le vamos a aplicar la extensión de 90 a 1, ¿sale? Es un poquito diferente al resto de las prestaciones. Entonces, pues bueno, esta prima de antigüedad, ¿cuándo se da? En un finiquito sí se da, pero solamente si la persona tiene más de 15 años trabajando con un mismo patrón. Aunque él renuncie, si tienes 15 años trabajando para una empresa, tienes derecho a la prima de antigüedad. Esto a veces se me hace medio feo porque hay empresas que liquidan a sus trabajadores antes de los 15 años o los hacen que renuncien antes de los 15 años. Me ha tocado de repente personas que llegan y me dicen, oye, es que ya iba a cumplir y me dijeron que me iban a cambiar de empresa por el tema de la antigüedad, porque de ahí en adelante, si la persona renuncia, le tienen que dar su prima de antigüedad.
En la liquidación siempre aplica. Esta sí, desde un inicio se tiene que aplicar. Vacaciones, sí, sí aplican. Y estas de aquí para abajo son parte proporcional y aplican en ambas. Cuando te despiden, pero también va a aplicar cuando tú renuncias, ¿sale? De aquí para arriba, o sea, de la moradita hacia arriba, eh, con excepción de los 20 días por cada año cumplido, aplican solamente cuando vamos a tener un despido injustificado. Vacaciones, aguinaldo y prima vacacional es lo único que te va a tocar cuando tú renuncias y solo en las partes proporcionales. Cada una tiene su respectiva extensión, se calculan en base al salario diario, de hecho, solamente la de los 90 días es salario diario integrado, de ahí para abajo es salario diario. El aguinaldo está exento 30 UMAS, las vacaciones son grabadas al 100% porque son días de salario. El aguinaldo exento 30 UMAS y la prima vacacional está exenta hasta 15 UMAS, ¿sale? ¿Qué significa timbrar el pago? Norma, timbrar el pago es emitir el recibo de nómina fiscal timbrado y sellado por nuestro sistema de nóminas o por el SAT, dependiendo si utilizamos el timbrado del SAT, también se pueden timbrar recibos en el SAT. Es muy importante que lo timbremos para efectos fiscales. Para efectos laborales, la autoridad laboral no nos los exige, pero sí, o sea, sí es importante que los tengamos porque sí nos pueden llegar a, o sea, vamos, si tú llevas unos recibos timbrados, tienen casi la misma validez que si los llevas firmados. Entonces, lo ideal es que esté firmado y timbrado, obviamente, para temas laborales, entre más información de respaldo tengamos es mejor, pero bueno, hay que timbrarlos. Ok, es obligatorio que el trabajador firme su recibo timbrado. Desconozco si es obligatorio, me imagino que debería de tener, o sea, porque obviamente la firma autógrafa es como que, ¿sabes qué? Pues estoy aceptando que me estás pagando ese dinero, pero bueno, si tú lo pones a disposición del trabajador en un medio electrónico que el trabajador te dio, tengo entendido que con eso ya le estás notificando al trabajador, a menos de que ahorita un abogado laboral nos diga lo contrario, le estás notificando al trabajador cuánto ganó y pues si esto se está acompañando de una transferencia que le estás haciendo de la cuenta, pues con eso puede ser suficiente para poder respaldar esa parte. ¿Esta función corresponde solo a contabilidad o también a recursos humanos? Obviamente, las áreas de expertise pues son dependiendo, o sea, nosotros tenemos muchos clientes a los cuales la nómina y la parte del timbrado, vacaciones, todo eso lo hacemos nosotros como despacho, porque son empresas muy chiquitas que todavía no tienen como tal un departamento de recursos humanos, pero va a haber empresas que pues tienen departamento de recursos humanos y pues obviamente estas capacitaciones podrían ser muy importantes que se capaciten como tal el departamento de recursos humanos. Yasmín, ¿con cuántos trabajadores se apertura un registro patronal? Con un trabajador, Yasmín. Desde un solo trabajador podemos aperturar registros patronales. Norma Acosta nos dice, si hago una construcción de ampliación en mi casa y contrato albañiles, ¿debe tener registro en el IMSS? Norma, acabas de hacer una pregunta súper interesante para efectos de CIROC y para efectos de REPSE, que son temas de seguridad social un poquito más complejos, que van más allá de un simple registro patronal, pero la respuesta es sí y no, dependiendo de la situación en la cual tú vayas a tener esas personas contigo. El Seguro Social te va a pedir que tenga, o sea, si esa persona no es un contratista, te va a pedir que tengas asegurados a esos trabajadores. De hecho, esto es súper interesante tu tema. Ya tenemos ratito que no damos una capacitación en CIROC, vamos a volver a dar una capacitación en CIROC porque esos se prestan a un montón de escenarios que ahorita a lo mejor me llevaría 40 minutos planteándotelos todos, pero sí, en estricto sentido sí. Si no los contratas tú como dueño de la casa, los contrata la persona que tú contrataste para que hiciera las remodelaciones, pero deben de estar asegurados, porque si algo le pasa a una persona en tu propiedad y esa persona no tenía seguro, la responsable solidaria eres tú, porque es tu propiedad. Entonces, ojo con eso. Vamos a programar una capacitación en CIROC. Me encantan las capacitaciones en CIROC. Ok. Rita Briseño dice, 6 días y el séptimo día no es necesario contarlo para el finiquito y el descanso. Ok. 6 días, no sé si te refieres al tema de las vacaciones, Rita, porque los 6 días son de vacaciones. Independientemente de tu séptimo día, el séptimo día es cuando te pagan por semana, tú tienes derecho a una prima, bueno, no es prima dominical, porque la prima dominical es otro tema,
Más bien tú tienes derecho a un séptimo día por cada 6 días de trabajo, es como lo marca la ley laboral. Entonces, esto no tiene nada que ver con las vacaciones. Las vacaciones siempre son 6 días. Y tu semana, dependiendo de cómo te paguen, ahí ya es dependiendo si funge o no el séptimo día. Ok, Miguel pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre sueldo y salario? Es lo mismo, bueno, técnicamente es lo mismo, o sea, sueldos y salarios es como que lo mismo, ¿no? Nunca me había hecho esa pregunta. Bueno, muy interesante, pero bueno, yo considero que es lo mismo, igual aquí denme su opinión. Diana nos dice, ¿qué pasa si un empleado abandona el trabajo y no se ve el tema del finiquito? Tú tienes la obligación de calcularlo. Si no tienes manera de entregárselo, pues por lo menos tenlo preparado, ¿sale? No puedes deducirlo y no lo pagas, pero tienes la obligación de calcularlo. Aquí pues entra un tema laboral interesante, chicos, porque si no le estás dando el finiquito, pues te dice el contador, espérame, es que no lo quiero dar de baja porque capaz que luego te va y te demanda y nosotros ya lo dimos de baja. Entonces, pues hay que ver situaciones. Pasa muchísimo, obviamente es imposible llevar un control de absolutamente todo, pero pues bueno, sí es importante que hagamos todo lo posible por entregarles su finiquito. Ok, Eduardo hace una pregunta. Una persona que no trabajó los 12 meses, ¿no tenemos la obligación de presentar su declaración anual? No, Eduardo, no hay obligación de presentar una declaración anual o su cálculo anual por una persona que no te trabajó los 12 meses completos, ¿sale? Ok, David hace una pregunta que dice, ¿cómo aplica cuando tengo un trabajador a prueba 90 días y lo quiero dar de baja a los 60? Si tú lo contrataste por 90 días y tu contrato dice que es por 90 días y le cortas tú la fuente de trabajo antes, probablemente tengas una responsabilidad de indemnizarlo porque pues no estás cumpliendo con tu parte. Tú le dijiste que iba a tener trabajo por 90 días, a menos que pues el contrato esté redactado de una forma diferente, que pues obviamente como les digo, aquí entra un término más laboral. Hay que acercarnos con un abogado. Aquí tenemos una abogada presente y varios más seguramente. Entonces sí es un tema más laboral. Yo creo que esa interpretación, yo desconozco si puedes darlo de baja antes o no. Un abogado nos puede apoyar también con ese tema. Ok, consecuencias de no inscribir a los empleados con un salario real o que no darlos de alta, me imagino, con el salario real. Pues obviamente el tema de no darlos de alta con un salario real pues tiene muchas implicaciones. Si empezamos con las fiscales, es definitivamente que no vas a poder hacer deducible el 100% de tu nómina. Solamente vas a poder deducir el monto con el cual los tienes tú asegurados y las prestaciones que les estás dando bajo el esquema de sueldos y salarios. Entonces, si tú les das una parte por fuera, esa parte no va a ser deducible para tu empresa. ¿Qué otras consecuencias hay? Pues obviamente, pues es evasión, tanto del trabajador como tuya. Otro montón de situaciones más. O sea, es muy complicado. De hecho, esto es un tema de amor y odio y un tema complicado porque entiendo muchos patrones y a lo mejor esto no sé qué también esté que lo comente, pero sabemos que pues el seguro social no te da la atención que debería, incluso por las cuotas de seguridad social que pues realmente no son tan baratas, entonces sale caro tener a un trabajador asegurado, sí sale caro, la atención no es la mejor, pues sí, no, es un hecho que no es la mejor, el retiro pues tampoco está tan padre, los porcentajes de retiro y todo lo que tú quieras, entonces pues bueno, ahí es una situación complicada, pero pues al final de cuentas sí tienes consecuencias, o sea, lo ideal es que pues fueran sus sueldos reales, sabemos que en México se agradece cuando un patrón te contrata con tu salario real, y cosa que no debería de pasar. De repente vemos esos memes que dicen, entonces pues sí, es complicado, chicos. Aquí nos podríamos llevar una hora viendo pros y contras. Ok, Greta nos hace otra preguntita que dice, ¿cómo se paga la salida de un colaborador cuando es despido justificado? No se le paga en cuanto a liquidación o finiquito, sí, cuando es despido justificado es un finiquito. Solamente le das tus partes proporcionales, ¿sale? Es lo único que le corresponde a esta persona, las partes proporcionales. Acuérdense que de hecho, por eso dejé esta laminita aquí para que pudiéramos identificar. Son partes proporcionales las que están aquí abajito y las que están aquí arriba son prestaciones adicionales que se le pagan por terminar la relación laboral antes.
¿Sale? Estas que están acá de este lado son las extensiones que se otorgan por cada una de estas prestaciones. Y estas extensiones son para efectos de impuesto sobre la renta, porque como lo vimos en un inicio, la única obligación que tienen las personas que reciben ingresos por sueldos y salarios son el pago del impuesto sobre la renta. No pagan IVA ni ningún otro tema, solamente van a pagar impuestos sobre la renta. ¿Sale? Ok. ¿Cuántos contratos tiene que firmar un trabajador para hacer de base? Híjole, Julieta, yo creo que esta pregunta la vamos a dejar pendiente para el webinar o el curso que vamos a buscar darles en materia laboral, porque yo sé por tema empírico, porque obviamente lo veo muy seguido con mis clientes, con las mismas personas de aquí del despacho, más o menos cómo se maneja el tema de los contratos, pero como les digo, esto no es una recomendación de un laboralista. Entonces, ¿qué te puedo decir? Tú les puedes dar, dependiendo del puesto, contratos de prueba. Si son, por ejemplo, puestos de confianza, puede ser de hasta 6 meses. Obviamente no le vas a dar un contrato de 6 meses a prueba a una persona que va a estar de obrero, porque en un mes te puedes dar cuenta si te va a funcionar o no. Es dependiendo de cada puesto. Entonces, ahí es un tema, como les digo, un poquito más laboral. Que siempre cuando hacemos este curso de finiquitos y liquidaciones de la parte fiscal, luego sacamos el curso de la parte laboral porque hay este tipo de dudas que son muy interesantes y seguramente pronto les va a llegar también la invitación de la parte laboral para que podamos complementar esta parte. ¿Sale? Hay una práctica que aquí Minerva nos dice qué pasa cuando te hacen que firmes tu contrato y al mismo tiempo te hacen firmar una renuncia voluntaria. Pues este tema de la renuncia también es parte de los contratos que de repente recibes tú cuando llegas a una empresa. Realmente es muy complicado que apliquen esa hoja para que en algún momento te la apliquen como renuncia, porque con una prueba pericial de la antigüedad de la tinta, se pueden dar cuenta que esa hoja tú no la firmaste recientemente, sino que te la hicieron firmar hace mucho tiempo. Entonces, de repente ese tema ya se ha vuelto un poquito complicado de aplicar en los juicios. No digo que no lo usen, sí lo siguen usando, pero sí se vuelve un tema complicado. Entonces, pues es una práctica que utilizan las empresas. En muchas ocasiones la utilizan para llenar formatos. Por ejemplo, cuando una persona llega y ya después no se presenta, es, ok, pues RH me pide un esquema completo y el esquema termina cuando tengo la hoja de renuncia. Entonces, esa la utilizas pues como para tener tu archivo completo, pero no necesariamente te va a servir en un tema ya de demandas o no tan como quisiera. Rosalía nos hace una pregunta. Buenas noches. ¿Un socio puede inscribirse en el IMSS? No es representante legal. No, Rosalía. Un socio no puede inscribirse en el IMSS en su misma empresa. Sergio Benítez dice, el pago del finiquito se hace en una sola exhibición. Debería digo, obviamente pues ya acá será cuestión de que se negocie con la empresa, pero tiene que hacerse, lo más común es que se haga en una sola exhibición. ¿Cuál es la diferencia entre contrato indefinido y definido respecto al finiquito e indemnización de empleados? Si tú contratas a una persona por tiempo indefinido, ya la estás haciendo permanente, por tanto, si en algún momento decides ya no tenerla bajo tus servicios, vas a tener que indemnizarla con las prestaciones que ya vimos ahí arriba. Eso es bien importante, ¿sale? Si es por tiempo determinado, pues ya dependiendo de cómo se maneje la situación. Ok, Rosario dice, cuando se despide un empleado, ¿es obligatorio los 20 días por año? No. No, Rosario, perdóname, la prima antigüedad sí, los 20 días por año no, ya una abogada aquí nos hizo el comentario de que solamente se va a otorgar cuando el empleado pida reinstalación y el patrón se niegue a darle la reinstalación del puesto de trabajo. Allí sí va a aplicar, ¿sale? Emanuel Serrano dice, hola, buenas noches. ¿Qué pasa cuando el trabajador fallece en el centro de trabajo por muerte natural? ¿Le corresponde finiquito? Sí, Emanuel, le corresponde finiquito y se le otorga pues a su beneficiaria o beneficiario que tenga registrado. Arias Tavares dice, la Secretaría de Trabajo solicita los contratos por tiempo indeterminado, en su mayoría sí. Puede haber contratos de prueba, obviamente dependiendo, como les digo, de la situación, pero pues sí tienen que ser ya pues por el tiempo que tengan estas personas trabajando con ustedes. Si solamente trabajé 6 meses, me corresponden los 90 días. Si solo trabajaste 2 días y te corren bajo situaciones que no son justificadas,
te corresponden 90 días, esos son los que salen más ganones, pero realmente desde que corres a una persona, aunque tenga 2, 3 días trabajando contigo, ya le corresponde indemnización. Ojo con eso, ¿sale? Porque sí, sí les corresponde indemnización. Ok, Gisela dice, buenas noches, si una persona trabajó por 7 años, pero hubo motivos para despedirla, ¿aún así es finiquito o hay una liquidación? Gisela, si hubo motivos para despedirla y esos motivos son avalados por Secretaría del Trabajo, así tenga esta persona 10 años trabajando contigo, le corresponde finiquito. Si hubo motivos, ¿sale? No importa el tiempo que tú tengas trabajando, si violaste alguna situación que Secretaría del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo contemple que es un despido justificado, no te van a dar indemnización por más tiempo que tengas trabajando. Lo único que sí te van a dar es tu prima de antigüedad en dado caso de que tengas más de 15 años. Allí sí te van a dar esa prestación. ¿Sale? Ok, estas son 1. Es que hubo muchas personitas que pusieron acá también el número 1. Ok, ¿el abandono laboral aplica el finiquito? Sí, Leslie, sí, siempre, o sea, es que como les digo, aquí da tema decirles que sí, porque en estricto sentido sería, ok, pero esa persona te fue a demandar o simplemente se fue. Si nunca te demandó, pues es que simplemente te fuiste, pasó tu tiempo para que puedas demandar, a ver si un abogado aquí nos apoya a decirnos cuánto tiempo pasa que tiene una persona para poder exigir sus derechos de laborales, pero bueno, en todo caso sería un finiquito, o sea, porque la persona se está yendo, pero si esa persona se va y luego te llega la demanda, pues ahí estamos hablando de otro cuento totalmente diferente. Ok, 2 meses, nos dicen aquí, 2 meses, exactamente, 60 días para demandar. De acuerdo, sí, es que les digo que este tema va muy acompañado de materia laboral. Hubiera estado padrísimo que estuviéramos aquí un abogado o abogada laboral y la parte contable, estaría muy padre. Pero bueno, vamos a ver también esa información. Les digo, pronto vamos a tener también una masterclass. Hay muchas masterclass que no damos en este tipo de en vivos gratuitos. Están como tal en la Contateca, entonces sí aprovechen el tema de la Contateca. Esto va a estar muy interesante. Susana nos dice, si un trabajador renunció a la empresa porque iba a comenzar su residencia médica y preguntó si tenía que cambiar su régimen de sueldos y salarios, ya que en su residencia no recibe nómina, sino una beca para cubrir sus gastos mínimos, no pasa nada. El régimen de sueldos y salarios no te crea ninguna obligación, a menos de que recibas ingresos superiores a los 400,000 pesos, entonces no pasa absolutamente nada. Manuel dice, ¿qué diferencia hay entre el pago de liquidación e indemnización a trabajadores de confianza? Absolutamente ninguno, Manuel. Aplica exactamente igual siempre y cuando pues el trabajador de confianza esté asegurado, tenga sus prestaciones y todo el demás tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado a esta masterclass. Como les digo, nos gustaría que estuvieran en la siguiente, que va a ser en donde vamos a ver ya los casos prácticos, los papeles de trabajo. Obviamente todo el material se les dan los papeles de trabajo, se les dan las láminas, se les otorga pues obviamente acceso a toda la demás información y todos los demás cursos también vienen con su respectivo material de trabajo y ojalá y puedan conectarse nuevamente. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y estamos viéndonos aquí la siguiente semana y en redes sociales. Que tengan muy bonita tarde.